El millonario se emociona con la niña que revela su cumpleaños olvidado y sorprende. Lucas no esperaba nada. Ni siquiera sabía que era su cumpleaños. La ciudad rugía afuera como siempre. Coches, gritos lejanos, música callejera colándose por las ventanas. Pero él estaba allí, atrapado en su apartamento de paredes frías y muebles carísimos, rodeado de logros y nada de alma. Un millonario con un corazón seco. Así era Lucas, un hombre que había conquistado todo, menos la esperanza de sentir de nuevo. Esa mañana el reloj marcó las 9:30 sin que él levantara la mirada del informe que tenía frente a sí. Ni una mirada a su calendario, ni un mensaje, ni un saludo. Su rutina era una jaula invisible, y él se había rendido a vivir preso de ella. Pero algo cambió cuando entró a la cafetería de la esquina, donde Clara, una joven con ojos muy vivos, decidió jugarle una carta improbable. Ella, fan secreta de Lucas desde hacía años, sabe quién es, pero sobre todo, lo que oculta. Clara vio en él un hombre cargado de soledad y decidió romper esa burbuja con una sorpresa exageradamente simple y terrible a la vez: recordar su cumpleaños olvidado. Los destellos de luces de colores, globos y flores impregnaban el aire del local. Un rincón estaba decorado con fotos que retrataban momentos que nadie sabía de Lucas. Imágenes borrosas de personas que él había ayudado. Manos que se estrechaban en silencios agradecidos. El murmullo crecía, hasta que la tensión chocó con un silencio agudo cuando él entró, y la puerta se cerró tras de sí como un golpe seco. La multitud sorprendida, el aroma a café mezclado con vainilla y canela que se coló en su pecho. Una sensación frenética, casi dolorosa. Sus ojos se quedaron fijos en el centro de la sala, donde Clara lo esperaba con una sonrisa audaz. Todo el mundo lo miraba, pero lo que nadie sabía es que en ese grupo había mucho más. Secretos escondidos entre los rostros familiares. Y entonces, la verdad comenzó a abrirse paso. Esa confesión cayó como un puñal. Los músculos de Lucas temblaron, su garganta se apretó, y el peso del pasado golpeó sus recuerdos con la fuerza de una tormenta. Clara, aunque temblorosa, intentaba mantenerse firme. Ella también cargaba su propio dilema, al borde de lanzarse a ese precipicio emocional que Lucas le recordaba. La habitación vibraba entre miradas y susurros llenos de juicio, curiosidad y miedo. Nadie sabía qué pasaría después. Nadie tenía respuestas claras. Los latidos se aceleraban. El corazón roto de Lucas y la incertidumbre de Clara se enfrentaban en un instante suspendido. Una pregunta pendía en el aire con más fuerza que cualquier palabra. ¿Podrán ambos romper ese muro de dolor? ¿O la historia se ahogará en el silencio que intentaron evitar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. Los latidos de Lucas resonaban en su pecho como un tambor desaforado. La sala se había vuelto un estanque de emociones, y sus ojos fijos en Clara parecían buscar respuestas en su mirada. Pero antes de que alcanzara a formular una pregunta, un grito desgarrador reventó el aire. ¡Fue él! ¡Fue él! Una mujer en la multitud se había puesto de pie, sus ojos desorbitados, llenos de furia y dolor.
Su voz rompió la burbuja de asombro, como un cristal que cae al suelo. Todos giraron las miradas hacia ella, incluidos Lucas y Clara. El aire era nuevo, pesado como una tormenta. ¿Qué? Lucas balbuceó, su pulso disparado. La mujer hacía un gesto intenso, como si quisiera señalarlo a él. Su rostro estaba enrojecido, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Era una figura desconocida para Lucas, pero su dolor le resultaba increíblemente familiar. Tu empresa, tu padre, él lo hizo, lo destruyó todo, gritó, su voz llena de una mezcla de rabia y tristeza. Clara retrocedió, incrédula. La verdad apenas comenzaba a emerger en el aire pesado de la cafetería. Lucas sintió como si le dieran un golpe directo en el estómago. Cada palabra de esa mujer lo atravesaba como una espada. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Pero sus pensamientos eran un torbellino, y el miedo se apoderaba de su mente. La mujer, aún entre lágrimas, dio un paso adelante. Tu padre arruinó la vida de mi familia. Y tú lo sabías. Sabías lo que hacía. Murmullos comenzaron a recorrer la sala, como una corriente eléctrica, gente intercambiando miradas, labios sellados entre la pena y la curiosidad. Lucas se sentía pequeño, atrapado entre pasado y presente. El rostro de Clara se tornó blanco, su mente asimilando la herencia de dolor que tanto había intentado romper. ¿Qué estás diciendo? Lucas apenas podía entender, pero había un nudo creciente en su garganta. No, no puede ser. Tu padre era un monstruo. Y tú no te has dado cuenta del dolor que has mantenido en la oscuridad que llevas dentro. La mujer, ahora casi gritando, hizo que todos los presentes se sacudieran. Los murmullos se transformaron en ecos inquietantes. Lucas retrocedió, sus recuerdos chocando, fragmentos de una vida que había intentado enterrar. Su infancia, cada historia que había escuchado sobre su padre, comenzaban a cobrar un nuevo sentido. ¿Podía ser cierto? Había estado tan ciego por su ambición que no reparó en las consecuencias. Cada palabra de la mujer era un espejo de su propia negación. Clara dio un paso hacia él, llena de incertidumbre, pero con una chispa de valentía. Yo no sabía nada de esto. El dolor en su voz era palpable, pero una parte de ella quería comprender. El murmullo de la multitud creció como un río a punto de desbordarse. Miradas acusadoras y preguntas silenciosas llenaban la atmósfera. ¿Cómo es que nunca lo advertiste, Lucas? ¿Por qué no has hablado de tu padre? Eran susurros que se filtraban entre los asistentes, como agujas en su corazón. Lucas se sintió atrapado entre las sombras de los secretos de su familia y la luz dolorosa que Clara había intentado ofrecerle. Era incapaz de discernir si su vida había sido un engaño, si su éxito era solo humo ante una tragedia mayor. La verdad ahora resonaba, y el eco de la búsqueda de su propia humanidad retumbaba en su mente. Un destello de esperanza brilló en medio del dolor, pero el peso de la revelación lo aplastaba. La historia que conocía se desmoronaba, y en medio de la confusión, una pregunta se alzaba con más fuerza que todas las otras. ¿Y si esa mujer tenía razón? ¿Qué otros secretos aún yacían en la oscuridad de su legado? En ese instante, Lucas supo que su vida volvería a girar. No era solo su cumpleaños, era el comienzo de una nueva confrontación. Un conflicto que lo llevaría a explorar la verdad más allá de su propio reflejo. Pero, ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo que se avecinaba? El aire se llenó de tensión mientras las miradas lo atravesaban, y el silencio se volvió un grito. Los latidos resonaban, atronadores, y el silencio se volvió agobiante. Lucas estaba atrapado entre su propia culpa y la verdad que emergía como un fantasma, cada vez más aterrador. Clara lo miraba,
Nadie había visto cómo esa desconocida arremetía con su dolor, y la sala, antes llena de alegría, se había convertido en un campo de batalla emocional. Tu padre arruinó mi vida. Mi familia lo perdió todo a causa de él, repetía la mujer, y sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. Lucas, su rostro pálido, no sabía si sentir rabia, confusión o un pánico paralizante. La multitud que lo rodeaba murmuraba, incertidumbre dibujada en cada rostro, miles de preguntas silenciosas flotando en el ambiente tenso. De pronto, algo se movió en la esquina más lejana de la cafetería. Un grito desgarrador hizo eco, haciéndoles girar la cabeza. ¡Papá! La voz era pequeña, pero llenaba el espacio. Todos la reconocieron. Era la hermana de Clara, Sofía, de apenas 10 años, que entró corriendo, su vestido blanco ondeando tras ella como una nube desesperada. El rostro de Clara se tornó de la sorpresa al terror. La niña tropezó, casi cayendo, y logró aferrarse a su hermana. Sofía sollozaba, sus ojos desorbitados de miedo. Los hombres del coche gris, están afuera. La sala estalló en caos. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Había algo en el tono de Sofía, algo que lo heló por dentro. La mujer, que aún temblaba al frente, con lágrimas surcando su rostro, miró a Clara. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos hombres? Un murmullo de pánico se esparció por la gente. Clara, sintiendo la urgencia, se acercó a su hermana. ¿Qué hombres, Sofía? ¿Qué te hicieron? Y mientras la pequeña hablaba, Lucas se dio cuenta de que la cara de la mujer que lo acusaba había cambiado. Su furia se transformó en preocupación. ¿Esos hombres saben algo? Lucas, confrontado por sus propias dudas, se sintió culpable al notar que la posibilidad de que su pasado oscuro acarreara más consecuencias crecía. Y se toparon, entre el miedo en los ojos de todos y la nebulosa incertidumbre que lo envolvía todo. Clara trató de calmar a su hermana, pero no podía ignorar el creciente caos. Los gritos resonaban. El sonido de sillas que caían se mezclaba con el clamor de los clientes que intentaban salir. «¡No se vayan!», volvió a gritar la mujer, que había desenmascarado a Lucas, pero su voz era opacada por el ruido. «Sofía, ¿qué viste?». Clara, desesperada, le apretó las manos a su hermana, y Lucas, en un impulso de protección, se acercó. De repente, un estruendo se sintió cerca de la entrada. La puerta de la cafetería voló por los aires, revelando a 2 hombres enmascarados, armados, que entraron como sombras amenazantes. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», rugió uno de ellos. Todo lo que había en la sala se congeló en un segundo. Las risas, las miradas de sorpresa, el cumpleaños que apenas comenzaba, se extinguieron en un instante. Clara se abrazó de Sofía, y Lucas, entre el miedo y la furia, se dio cuenta. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. Tensión y terror envolvieron la atmósfera. El pasado, las revelaciones, los secretos que habían empezado a salir a la luz, ahora se entrelazaban con una realidad aterradora. Lucas vislumbró sus peores miedos, ejércitos en esas miradas hostiles, mientras una pregunta empezaba a retumbar en su mente. ¿Cuál era la conexión entre esos hombres y la B? Un golpe seco, cuando uno de ellos apuntó su arma a Lucas, y la sala, que ya era un torbellino de emociones, se preparó para absorber un nuevo horror. La vida de Lucas estaba por cambiar de nuevo, y no podía prepararse para lo que se avecinaba. El golpe seco había resonado en la sala, como una advertencia del caos que se desencadenaría. Lucas sintió el sudor frío recorrer su espalda cuando los hombres enmascarados avanzaron. Una atmósfera de terror se apoderó del lugar. Los rostros pálidos,
los ojos desorbitados. Al suelo, nadie se mueve. El grito rasgó el aire, y los corazones latían al unísono, como tambores Sofía, quédate cerca de mí, murmuró Clara, su voz temblando, pero firme. Los hombres avanzaban, vislumbrando su próximo objetivo. Lucas tragó, sintiendo que el aire se le escapaba. Todo su mundo se desmoronaba, pero un impulso inexplicable lo llevó a cruzar la línea de lo imposible. Cuando uno de los enmascarados se acercó, Lucas sintió una chispa de valentía. «¡No!», gritaron varios presentes, sus voces un eco de desesperación. Sin tiempo para pensar, se movió. Se lanzó hacia Clara y Sofía en un intento desesperado de protegerlas. Pero en ese momento, una figura apareció en la entrada de la cafetería. Era un hombre mayor, con un rostro conocido, pero distorsionado por el miedo y la rabia. «¡Lucas!», gritó, y todos los ojos se dirigieron a él. Era su padre, el hombre que había intentado escapar de su pasado, que había sido la sombra oscura en su vida. La realidad se dividió en un instante. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué haces aquí?», coreó, su voz llena de incredulidad y traición. Pero su padre avanzó, arrastrando el eco de sus propios secretos. «¡Baja eso, hijo!», gritó, señalando a los enmascarados. El aire se volvió espeso, con las verdades que estaban a punto de salir a la luz. No entienden lo que está pasando. Las palabras murmuradas abrazaban un significado más profundo. Lucas sintió que una tormenta de emociones lo envolvía. ¿Cómo había podido su padre estar en el centro de todo esto? Los hombres enmascarados lo miraron, su sorpresa pintando un breve rayo de incertidumbre en su furia. El hombre mayor, atrapado entre el horror de su presente y el peso del pasado que compartía con Lucas, tuvo la audacia de sostener la mirada de su hijo. «¿Una vez más, papá? ¿Una vez más vas a dejar que el dolor arruine lo que somos?». La voz de Lucas era un susurro, un grito de desesperación saliendo de un corazón que había guardado tanto. La tensión se intensificó. «No son solo ladrones, Lucas. Vienen por algo más». La voz de su padre temblaba, y todos sintieron que las palabras encajaban en un rompecabezas que aún no comprendían. En ese instante, el hombre enmascarado más cercano apuntó su arma hacia el padre. «¿Quién eres tú para interferir?». Mientras Lucas sentía que la realidad empezaba a desmoronarse bajo el peso de sus propios miedos. Todo se oscureció cuando el hombre disparó, un estallido ensordecedor que atravesó la cafetería como un rayo. Pero no todo terminó con ese eco. En la última fracción de segundo, el cuerpo de Lucas se movió. Un instinto de protección desgarrador. Se lanzó hacia su padre, empujándolo mientras el tiempo parecía detenerse. La bala se oyó, pero lo que resonó después fue aún más oscuro. Un grito desgarrador, un cuerpo que caía al suelo, y el silencio que lo envolvió todo. Lucas abrió los ojos, su corazón golpeando con fuerza, al tiempo que el terror se proyectaba a su alrededor. ¿Había sido un intento de salvarlo? ¿O ese acto de valentía lo arrastró a la oscuridad que siempre había tratado de evitar? La mirada de Clara, ahora incrédula, lo atravesó, mientras Sofía se aferraba a su hermana. Desconociendo el horror que habían presenciado, cuerpos caídos, desconcierto y un grito entre Los gritos resonaban en la cafetería, el aire espeso con el terror palpable. Lucas sintió el estruendo del disparo reverberar en su pecho, una onda de horror que lo atravesó. Cerró los ojos un segundo, pero la imagen se grabó a fuego. Su padre,
ese hombre al que había intentado entender, cayendo al suelo. Un cuerpo inerte, el peso del pasado finalmente golpeando su presente con toda su fuerza. El caos se desató. Clara gritó, tratando de proteger a Sofía, pero un torrente de pánico lo invadía todo. El otro hombre enmascarado movió su arma, apuntando hacia él. «No te muevas, maldito». Se sentía pequeño, atrapado entre el horror de lo que estaba sucediendo y la confusión en su mente. «Papá», fue lo único que logró murmurar, aunque la respuesta venía del alma. Dolores y recuerdos reprimidos surgieron a borbotones. El desprecio que había sentido por él se torcía en complicidad, en dolor. Lucas había cargado con su peso toda su vida. «No hay tiempo», dijo el hombre que había disparado, pero su rostro estaba lleno de furia y miedo. Lucas apenas comprendía lo que estaba sucediendo cuando una sensación atronadora hizo que su mundo se sacudiera. Un estruendo como un trueno explotó en la entrada de la cafetería. Un tercer hombre, aún más imponente que los otros, irrumpió en la escena. Su presencia era como un huracán. Las miradas se volcaron hacia él y casi se podía sentir el frío helado que traía consigo. «¡Basta! ¡Ya es suficiente!», vociferó, con una voz estruendosa. Era un hombre de apariencia ruda, con cicatrices que contaban historias de sufrimiento y venganza. Su mirada se posó en Lucas, y el tiempo se detuvo. «¿Fuiste tú?», preguntó, como si cada palabra fuera un golpe. «¿Eres tú quien ha arruinado todo? ¿Fuiste tú quien lo traicionó?». Lucas sentía su estómago revuelto. «No, yo no», balbuceó, pero su voz se desvaneció en la atmósfera cargada de tensión. «¡Silencio!», el hombre en la entrada ordenó, tomando el control de la situación con una autoridad inquebrantable. «Tú no sabes lo que has desatado. Has llevado el dolor a tantas vidas». La sala estaba paralizada. Murmullos y miradas de incredulidad estallaron entre los presentes. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo podría él ser responsable de algo tan grande? El hombre se acercó, pasando junto al cuerpo de Lucas, su rostro reflejando una mezcla de rabia y resolución. «Tu padre, Lucas, no era un buen hombre. Su legado es el sufrimiento que ha causado. Pero tú no eres como él». Las palabras rasgaron la atmósfera. Un rayo de esperanza, pero también una pregunta inquietante. ¿Realmente era diferente? Ahora ha sido marcado. No hay vuelta atrás. Ellos, hizo un gesto general hacia los enmascarados, no solo buscan dinero, buscan justicia. Con cada palabra, el aire se hacía más denso. Lucas sintió el nudo de su garganta apretándose, mientras su mente recorría imágenes de su infancia, una infancia que había tratado de olvidar. Los secretos familiares, la soledad y el dolor volvían a su mente. Justo cuando iba a protestar, la mujer que había sido la primera en gritar dio un paso al frente. «Espera, necesitamos respuestas. Necesitamos saber la verdad de lo que realmente ocurrió». Su voz reverberaba con una determinación que parecía desafiar el caos. El hombre en la entrada la miró, sorprendido, y Lucas sintió que toda la sala giraba a su alrededor. ¿Esa mujer sabía más de lo que había revelado? ¿Cómo estaban todos entrelazados en esta red de secretos? Entonces, ante la mirada atónita de todos, el hombre en la entrada sonrió de forma siniestra. «¿Entonces tú lo sabes? Eso lo cambia todo». Lucas se sintió caer en un abismo. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su padre, se desmoronó con una simple sonrisa. La tensión era casi insoportable, cada segundo alargándose como una eternidad. La sala vibraba con un nuevo tipo de ansiedad. «Vamos a revelarlo. Vamos a exponer la verdad». «¿Estás listo para conocer lo que realmente es tu legado, Lucas?». La pregunta quedó flotando en el aire. Un desafío,
y una promesa al mismo tiempo. Y en ese instante, Lucas supo que nada volvería a ser igual. La oscuridad que había estado ignorando se acercaba a pasos agigantados, dispuesta a devorarlo. La pregunta más grande era, ¿podría soportar la verdad? Todo se sentía mal, como si la línea entre el bien y el mal se desdibujara, y el eco del futuro resonara ominoso en sus oídos. La sala se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos miraban a Lucas, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. El hombre imponente que había irrumpido parecía tener una misión, pero sus palabras retumbaban en la mente de Lucas. Prepárate para conocer tu legado. ¿Qué legado? Lucas apenas podía respirar. Era como si una mano invisible le apretara el pecho. La incredulidad lo ahogaba. No sabía qué hacer. La tensión estaba en el aire, densa, palpable. Clara le lanzó una mirada cargada de confusión y miedo, mientras Sofía se aferraba a ella con la mirada perdida. El misterio se disolvió un instante, cuando el hombre en la entrada se acercó, cada paso resonando como una sentencia. Tu padre hizo cosas que ni tú puedes imaginar, cosas que arruinaron vidas. Las palabras se deslizaron como veneno y Lucas sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba, y una sombra oscura comenzó a tomar forma. No entiendo, balbuceó Lucas. ¿Qué más puede haber oculto? Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cerca. La puerta trasera de la cafetería se estrelló con un ruido ensordecedor. Una mujer entró corriendo, empapada de lluvia, su ropa pegada al cuerpo, el rostro lleno de desesperación. «Lucas, es un desastre. Vienen por ti». Su voz era un chillido que agitó el aire como un trueno. La sala estalló en pánico. Gente gritaba, corría hacia la salida. Luke sintió que todo se descontrolaba. «¿Qué está pasando?», gritó, atrapado entre la confusión. La mujer seguía avanzando, empujando a la multitud a un lado mientras se acercaba a él. «Tu padre ha hecho algo terrible. Tu vida está en peligro. Necesitas saber la verdad, pero no aquí». Las palabras de ella golpeaban a Lucas con una fuerza terrible. «¿Qué? ¿Qué ha hecho?», preguntó, el corazón latiendo al ritmo del pánico. De repente, uno de los hombres enmascarados retrocedió, un brillo de sorpresa cruzando su rostro. «Esa no es ella. No puede ser». El caos aumentó, la atmósfera interrumpida de nuevo por su grito. «¿Qué?». Lucas no podía asimilarlo. La mujer lo miró a los ojos, y en un instante, algo hizo clic. Su mirada, llena de desesperación, de urgencia. Ella no era una desconocida. Era la mujer que había estado buscando respuestas durante tanto tiempo. La mujer que había desaparecido en la tragedia que había afectado a su familia. Tú eres mi madre». Lucas soltó un susurro, el shock paralizándolo. Todos los ojos estaban sobre ella, y la sala pareció contener la respiración. De repente, una explosión resonó fuera, un estallido como el de un rayo. Las ventanas temblaron, y el hombre grande, que había hablado antes, se lanzó hacia Lucas, empujándolo al suelo. «No, es una trampa». Y así, en medio del horror de esas revelaciones, Lucas vio algo que cambiaría su vida para siempre. La mujer que había llamado madre se trajo las manos a la cabeza, el rostro distorsionado por la angustia. «Lo siento, Lucas. No sabía que era un juego. Nunca pensé que esto sucedería». Era como si el tiempo hubiera girado, y el pasado y el presente chocaban de manera brutal. Lucas intentó levantarse, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué has hecho?». Las relaciones se desgastaban, y las verdades se retorcían como un hilo enredado. El hombre enmascarado apuntaba con su arma a la escotilla de la puerta.
Lucas comprendía que todo lo que había vivido no era más que un juego de sombras dirigido por secretos oscuros. Deberías haber sabido que regresar era un riesgo, dijo el hombre potente, su voz baja y peligrosa. Pero hay más en tu legado, Lucas. Tu madre no es la única que lleva un secreto. Tú también lo llevas. En ese instante, todo se volvió más confuso. La verdad, enormemente pesada, caía sobre él como un manto oscuro. Lucas miró hacia la mujer, el caos gestándose a su alrededor. ¿Qué sabes? ¿Qué secreto? Las consecuencias llegan, susurró ella entre lágrimas. No puedes escapar de tus raíces. Lucas sabía que nada volvería a ser lo mismo. La historia que había creído conocer se deshacía en 1000 piezas, y ante él se abría un panorama que nunca pudo imaginar. Y en aquel rincón sombrío, con los gritos y el estruendo pulsando en el aire, Lucas se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo por su vida, sino por la verdad. La verdad sobre su familia, sobre sí mismo. Con cada nuevo latido, se desataban secretos que desatarían una tormenta sin igual. ¿Hasta dónde llegarían para descubrir lo que estaba oculto? La sala permanecía en un silencio atónito. Lucas trataba de asimilar las palabras de su madre, el caos vibrando alrededor de él. El hombre enmascarado, que habían disparado, parecía perder el control mientras miraba a la mujer que una vez había creído inalcanzable. «¿Tú, de verdad eres ella?», decía, su voz temblando con incredulidad. Lucas no se movía. La habitación era un torbellino de emociones crudas. Clara, aún aferrada a Sofía, miraba a Lucas, comprendiendo el peso de la revelación. «No, no puede ser», murmuró, su voz quebrándose al procesar lo que sucedía. El pánico la estaba consumiendo. Se sentía atrapada entre el horror y la impotencia. Sofía temblaba, sintiendo la tensión, sin comprender en su inocencia lo que significaba todo esto. Pero el caos llegó en un instante. Un hombre más robusto irrumpió por la puerta trasera como una tormenta. Llevaba un abrigo largo y su rostro estaba cubierto por una máscara que escondía su identidad. Lucas sintió que el estómago se le encogía mientras ese hombre se dirigía directamente hacia su madre. «¿Qué has hecho?», gritó ella, el pánico marcando su tono. Lucas notó que la voz de su madre temblaba, y en un segundo ese extraño sacó algo del abrigo, un objeto brillante, algo que resonaba con peligro. «¡No! ¡No puede ser!». Lucas sintió como su corazón se detuvo. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el hombre enmascarado que había disparado movió su arma hacia la nueva llegada. «¡Aléjate de ella!», rugió, y en un instante todo parecía irreal. Un ruido ensordecedor estalló, un estruendo de vidrio roto y gritos ahogados. El hombre de su madre había activado un dispositivo, y un humo negro comenzó a llenar la sala, como si una tormenta hubiese estallado en su interior. La gente gritaba. Algunos caían al suelo tratando de cubrirse. Lucas, abrumado, sintió una oleada de desesperación. «¡Corre! ¡Sal de aquí!», gritaron varios al mismo tiempo. La habitación se había convertido en un laberinto de caos y confusión. Lucas luchó por encontrar a Clara, a Sofía y a su madre en aquel mar de pánico. «¿Qué está pasando?». Lucas apenas podía gritar, la voz ahogada por el ruido y el humo. Quería entender, quería preservar lo que quedaba de su mundo, pero el terror se infiltraba por todos lados, como veneno. El humo lo envolvía. Lucas miró hacia su madre, pero ella estaba atrapada entre los dos hombres. La mirada que se intercambiaron era de miedo, temor y algo más profundo. «¡Lucas, sal de aquí!», gritó, el terror a punto de ahogarla.
Cuando el humo comenzaba a nublar su visión, algo cambió. Una detonación, más fuerte que la anterior, sacudió el local y la estructura empezó a tambalearse. Lucas vio cómo un gran trozo del techo se desmoronaba hacia ellos. ¡Mamá!, gritó, pero el sonido se perdió entre el griterío. Una sombra se desplazó rápidamente. Era... Lucas sintió que el tiempo se detuvo. Aquella sombra era Clara, corriendo hacia él, sus ojos cargados de valor y desesperación. «¡Ven, Lucas!», gritó extendiendo una mano. La conexión emocional fue como un ancla en medio del tormento. Él se movió, sintiendo que el pánico lo empujaba hacia el caos, pero cuando llegó a su lado, el verdadero golpe de realidad se desató. En un instante brillante como un relámpago, Clara lo miró fijamente y, para su horror, le susurró: «No soy solo una amiga, soy parte de esto». El rostro de Lucas palideció. «¿Qué?», pero el resto de la palabra se desvaneció en el aire. «Tu madre ha sido parte de un juego mayor, uno que va más allá de lo que creías», continuó, una chispa de miedo y determinación en sus ojos. «Toda esta locura, todos estos años, yo soy la razón por la que tu padre está muerto». El suelo tembló bajo sus pies mientras todo el mundo gritaba y trataba de escapar. Lucas sintió que el relámpago de sus palabras lo atravesaba, y su corazón, hecho añicos, parecía retumbar en sus oídos. Todo lo que había creído estaba en riesgo de caer. ¿Hasta dónde llegaría la verdad para separar los lazos que ni él había sabido que existían? La mirada de Clara le decía que el verdadero camino apenas comenzaba a revelarse, y la revelación golpeó con la fuerza de un tsunami. Nadie es quien parece, Lucas. El juego apenas ha comenzado. Su voz se perdía entre el caos, pero Lucas sintió el peso de sus palabras aplastándolo mientras los escombros caían a su alrededor. La sala iba a colapsar, y él no sabía cómo o por qué, pero todo estaba a punto de cambiar. ¿Cómo podía haber estado tan ciego ante la idea de que todo su mundo se basaba en mentiras? De repente, la pregunta no era solo sobre su madre o su padre. Era sobre él, sobre su vida, su legado. ¿Podría sobrevivir a la verdad que estaba a punto de destaparse? La sala permanecía en un silencio atónito. Lucas trataba de asimilar las palabras de su madre, el caos vibrando a su alrededor. El hombre enmascarado, que había disparado, parecía perder el control mientras miraba a la mujer que una vez había creído inalcanzable. «¿Tú, de verdad eres ella?», decía, su voz temblando con incredulidad. Lucas no se movía. La habitación era un torbellino de emociones crudas. Clara, aún aferrada a Sofía, miraba a Lucas, comprendiendo el peso de la revelación. «No, no puede ser», murmuró, su voz quebrándose al procesar lo que sucedía. El pánico la consumía. Se sentía atrapada entre el horror y la impotencia. Sofía temblaba, sintiendo la tensión sin comprender en su inocencia lo que significaba todo esto. Pero el caos llegó en un instante. Un hombre más robusto irrumpió por la puerta trasera, como una tormenta. Llevaba un abrigo largo y su rostro estaba cubierto por una máscara que escondía su identidad. Lucas sintió que el estómago se le encogía mientras ese hombre se dirigía directamente hacia su madre. «¿Qué has hecho?», gritó ella, el pánico marcando su tono. Lucas notó que la voz de su madre temblaba, y en un segundo, ese extraño sacó algo del abrigo. Un objeto brillante, algo que resonaba con peligro. «No, no puede ser». Lucas sintió cómo su corazón se detuvo. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el hombre enmascarado que había disparado movió su arma hacia la nueva llegada. «¡Aléjate de ella!», rugió.
y en un instante todo parecía irreal. Un ruido ensordecedor estalló, un estruendo de vidrio roto y gritos ahogados. El hombre de su madre había activado un dispositivo, y un humo negro comenzó a llenar la sala, como si una tormenta hubiese estallado en su interior. La gente gritaba, algunos caían al suelo tratando de cubrirse. Lucas, abrumado, sintió una oleada de desesperación. «¡Corre! ¡Sal de aquí!», gritaron varios al mismo tiempo. La habitación se había convertido en un laberinto de caos y confusión. Lucas luchó por encontrar a Clara, a Sofía y a su madre en aquel mar de pánico. ¿Qué está pasando? Apenas podía gritar, la voz ahogada por el ruido y el humo. Quería entender, quería preservar lo que quedaba de su mundo. Pero el terror se infiltraba por todos lados, como veneno. El humo lo envolvía. Lucas miró hacia su madre, pero ella estaba atrapada entre los dos hombres. La mirada que se intercambiaron era de miedo, temor y algo más profundo. «Lucas, ¡sal de aquí!», gritó, el terror a punto de ahogarla. Cuando el humo comenzaba a nublar su visión, algo cambió. Una detonación, más fuerte que la anterior, sacudió el local y la estructura empezó a tambalearse. Lucas vio cómo un gran trozo del techo se desmoronaba hacia ellos. «¡Mamá!», gritó, pero el sonido se perdió entre el griterío. Una sombra se desplazó rápidamente. Era Clara, corriendo hacia él, sus ojos cargados de valor y desesperación. «Ven, Lucas», gritó, extendiendo una mano. La conexión emocional fue como un ancla en medio del tormento. Él se movió, sintiendo que el pánico lo empujaba hacia el caos. Pero cuando llegó a su lado, el verdadero golpe de realidad se desató. En un instante brillante como un relámpago, Clara lo miró fijamente y para su horror le susurró: «No soy solo una amiga, soy parte de esto». El rostro de Lucas palideció. «¿Qué?», pero el resto de la palabra se desvaneció en el aire. «Tu madre ha sido parte de un juego mayor, uno que va más allá de lo que creías», continuó, una chispa de miedo y determinación en sus ojos. «Toda esta locura, todos estos años, yo soy la razón por la que tu padre está muerto». El suelo tembló bajo sus pies, mientras todo el mundo gritaba y trataba de escapar. Lucas sintió que el relámpago de sus palabras lo atravesaba, y su corazón, hecho añicos, parecía retumbar en sus oídos. Todo lo que había creído estaba en riesgo de caer. ¿Hasta dónde llegaría la verdad para separar los lazos que ni él había sabido que existían? La mirada de Clara le decía que el verdadero camino apenas comenzaba a revelarse, y la revelación golpeó con la fuerza de un tsunami. «Nadie es quien parece, Lucas. El juego apenas ha comenzado». Su voz se perdía entre el caos, pero Lucas sintió el peso de sus palabras aplastándolo, mientras los escombros caían a su alrededor. Poco a poco la realidad se desvanecía a su alrededor. Clara había dicho que era parte de eso, pero ¿qué significaba? ¿Era una víctima o algo más? Y en medio del horror, cuando el humo empezó a aclararse, Lucas observó un rostro familiar asomarse entre la multitud. Era el hombre que había estado buscando durante años, su padre, o al menos eso había creído. En vez de la ira, había una tristeza tan profunda que parecía devorarlo. «Lucas», murmuró, su voz retumbando con un eco doloroso, «perdóname». Los ojos de Lucas se abrieron como platos. Su padre no era el villano que siempre había imaginado, y todo lo que sabía empezaba a desmoronarse ante él. Terminaría con sus manos manchadas de culpa. La verdad, esa sombra oscura que había temido enfrentarse estaba allí, frente a él. La revelación lo estaba consumiendo.
¿Qué has hecho? Lucas apenas podía respirar. Su pecho se sentía pesado. El hombre dio un paso adelante mientras el caos a su alrededor se volvía un eco distante. Todo fue para protegerte. Pero hay cosas que nunca te dije. Cosas que ni tú ni tu madre sabían. Su padre tenía tanto dolor en los ojos que Lucas sintió como si le hubiera atravesado una mirada desbordante de verdad. De repente, un estremecimiento recorrió la sala. El hombre enmascarado que había disparado se movió, apuntando a su padre. «No lo hagas, no tienes idea de lo que estás diciendo». El grito resonó en el aire como una advertencia. La atmósfera transformó su angustia en incertidumbre. Y mientras Lucías, sin poder moverse, la figura del padre se convertía en un hilo de conexión entre el pasado y un futuro incierto. No puedes detener lo que viene. Todo está a punto de explotar. Sus secretos son mucho más profundos de lo que crees. Nadie se movía. En medio de toda la confusión, la pregunta quedó flotando dolorosamente en el aire. ¿Qué secretos habían llevado a esta locura? Tenía que haber más, pero nadie estaba preparado para enfrentar un nuevo capítulo. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y cuántas verdades habían estado ocultas? Lucas sentía que la vida como la conocía se desmoronaba en un susurro de revelaciones, que lo dejarían aturdido y lleno de dudas. Todo se había detenido. Lucas, aturdido por las revelaciones de su padre, sintió que el aire se congelaba a su alrededor. Las palabras de Clara resonaban en su mente, mezcladas con el caos del lugar. «Soy parte de esto. Soy la razón por la que tu padre está muerto». Era como si su corazón fuera un tambor retumbante que no paraba. «No puedes estar hablando en serio», exclamó con la incredulidad marcando su tono. «Esto no puede ser real». Pero las palabras escapaban de su boca y chocaban contra la dura realidad que los rodeaba. El hombre enmascarado no cejaba en su empeño, asomando su arma hacia el padre de Lucas. «Él no es tu padre. Nunca lo fue». El grito hizo eco en la sala, y Lucas sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. «Es un impostor. Todo este tiempo te ha manipulado». Lucas miró a su padre, buscando respuestas, pero lo que vio fue una máscara de desesperación. «Lucas, escúchame. Tú». La voz del hombre se interrumpió por un sonido sordo. Un disparo resonó, y el cuerpo de su padre se desplomó como un muñeco roto. Los gritos se multiplicaron. La sala se convirtió en un infierno. «¡No!», Lucas gritó, pero el tiempo se alargó, como si la realidad estuviera en cámara lenta. El hombre enmascarado sonrió. «Ahora sabes la verdad. No puedes escapar del legado que te han dejado». El caos alcanzó picos inimaginables. La multitud se arrojó al suelo, empujándose entre sí en busca de una salida. Sofía, presa del pánico, se aferró a su hermana Clara, cuya mirada se había vuelto de terror puro. «Lucas, tenemos que salir de aquí», gritó Clara, pero la voz de Lucas se perdió en el clamor. Era incapaz de dejar de mirar a su padre, tirado en el suelo. La vida abandonándolo. No podía ser. ¿Qué significaba todo esto? Justo cuando intentaba procesar el horror, una explosión sacudió la sala, haciendo que las ventanas estallaran en una lluvia de cristales. La luz del día se coló y una figura oscura entró, amenazadora. Lucas sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba ante lo desconocido. Era un hombre alto, con una cicatriz marcando su rostro. «Hiciste bien al eliminarlo», pronunció con una risa fría. «Pero la verdad va más allá de eso». En un instante, el caos se detuvo de nuevo. Todos miraron al recién llegado, intrigados y aterrados a la vez. «Él no era un hombre inocente», continuó el extraño. «Él estaba en medio de un juego mucho más oscuro. Su muerte es solo el principio». «¿Qué estás diciendo?»,
Lucas protestó, su voz definitiva en medio del horror. El hombre se acercó a él, su mirada desafiante. Tu legado es más que lo que te dijeron. Tu destino está entrelazado con secretos que no puedes imaginar. Lucas sintió que el suelo se desvanecía debajo de él. ¿Qué secretos?, inquirió, atrapado entre el miedo y la urgencia por conocer la verdad. Dímelo. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un haz de luz atravesó la sala. Un rayo brillante iluminó el rostro de Clara y un grito desgarrador salió de sus labios. ¡No! Fue lo último que Lucas escuchó antes de que la figura del extraño se desvaneciera en una nube de humo negro, dejando atrás una risa inquietante. Cuando el humo se disipó, Lucas se dio cuenta de que Clara ya no estaba, ni Sofía. Solo quedaba él, con su padre en el suelo, el eco de su risa y las revelaciones cerniendo sobre él como sombras amenazantes. Sin conseguir moverse, sintió que la presión aumentaba en su pecho, el vacío se apoderaba de su mente. Todo lo que había creído se desmoronaba, y de repente la realidad de su vida parecía más oscura que nunca. Pero una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué era realmente su legado? Fue entonces cuando supo que estaba a punto de enfrentar su mayor miedo y sus peores secretos. El caos se había dispersado, pero quedaba un eco de confusión en la sala. Lucas, con el corazón latiendo desbocado, se arrodilló frente a su padre. Ojos llenos de vida, extasiado en silencio, ahora yacía en el suelo, atrapado entre el pasado y un presente oscuro. La verdad que había descubierto pesaba como plomo en su pecho. Hombres y mujeres, entre gritos y llantos, se movían en tropel. Clara y Sofía estaban entre ellos, aterrorizadas, pero unidas en su búsqueda de escape. Lucas se levantó, la mirada fija, todavía aturdido por lo que acababa de presenciar. La revelación de Clara seguía retumbando en su mente. «Soy la razón por la que tu padre está muerto». ¿Podía ser cierto? ¿Era Clara parte de eso? ¿Del horrible juego de sombras? Miró a su alrededor, buscando respuestas, pero la única realidad era el cuerpo sin vida de su padre. «No», gritó Lucas, su voz resonando en un grito desgarrador que pedía respuestas. Pero lo que recibió fue un vacío desolador. «¡Lucas!», Clara gritó desde atrás, aferrando a su hermana mientras trataban de maniobrar entre la multitud. Con determinación, Lucas dio unos pasos hacia ellas, el sudor helado resbalando por su frente. Tenía que llegar antes de que todo se desmoronara. De repente, la figura del hombre enmascarado emergió del humo. «No te vayas». Su voz era un murmuro amenazante. Pero Lucas ya no tenía miedo. La ira y el dolor lo empujaron hacia adelante. Sebastián, el hombre que había conocido como su padre, estaba en el suelo, y el tiempo para lamentaciones ya se había agotado. «¡Aléjate de ellas!», Lucas exclamó, sintiendo que una fuerza poderosa emergía de su interior. Todo aquello, su vida, sus secretos, estaban al borde de un colapso. Pero ¿qué más había debajo de toda esa opacidad? ¿Cuál era la conexión entre Clara, su padre y él mismo? El hombre se acercó, una sombra deslizada entre los escombros. «Tu legado no es lo que crees», dijo, su voz llena de desdén. «Las raíces de tu historia son más profundas. Necesitas saber más sobre tu madre». «¿Qué?». Lucas sintió que la rabia lo consumía. «¿Qué más hay que saber?». La desesperación y la confusión luchaban por salir. La vida que había conocido colapsaba con cada palabra que no entendía. Sin embargo, en un giro inesperado, el hombre alzó la mano. «Porque todos los secretos llevan a la verdad, y tú estás destinado a enfrentarlos. Tu madre, ella no desapareció por azar. La herencia que llevas te atará a su destino». Poco a poco, el caos se desvaneció. El humo se disipó, revelando
un aire tenso. Los murmullos cesaron, y entre solo se escuchaba el sonido de un reloj, marcando el paso del tiempo. Clara miró a Lucas, sus ojos llenos de miedo y determinación. Esto no ha terminado, Lucas. No podemos dejar que se vayan así. ¿Dónde está tu madre? Lucas murmuró, la inquietud invadiendo su voz. La pregunta flotaba en el aire como una sombra que nunca se desvanecería. Ella siempre ha estado a un paso. Debemos salir de aquí y encontrarla, dijo Clara con firmeza, su voz clara entre la tormenta. Lucas asintió, comprendiendo que el verdadero camino apenas comenzaba. Con un último vistazo a su padre, Lucas giró hacia Clara y Sofía. Juntos, encontraron la forma de salir, atravesando la tensión y la dirección de sus propios destinos. El camino hacia la verdad no era fácil, pero al menos ahora tenía compañeras de viaje. Mientras lograban salir al exterior, el cielo se aposentaba en una paleta de ocres y naranjas. Un amanecer sobre un nuevo horizonte. Lucas sintió una chispa de esperanza viendo el sol, pero la incertidumbre lo abrumaba. ¿Qué vendría luego? Y tú, querido espectador, no puedes dejar que esta historia se apague con el silencio. Suscríbete ahora al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas que traemos. Aplasta ese botón de like, Jay. Demuéstrale a todos que estás aquí para quedarte. Inunda esta sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que deben conocer esta historia. Vamos, este es el momento de demostrar tu apoyo. No lo dudes, la comunidad te necesita. Hazlo ahora.